Soy Diana Aboali, soy la directora del Museo Nacional Americano de Dearborn, Michigan, afuera de Detroit. Y el museo per se no es uno que se enfoque en la religión o el conflicto religioso. Somos un museo sobre la historia de la emigración árabe a los Estados Unidos, pero a veces sí tratamos con el tema de Palestina y los derechos palestinos, que fue de lo que me pidieron que hablara, y el rol de la religión en este conflicto. Es importante para la comunidad árabe en los Estados Unidos porque muchos árabes americanos todavía están politizados eh, eh, por medio de los temas palestinos. Entonces se me pidió que hablara sobre este conflicto de Palestina e Israel en este panel que habla de la diversidad y cómo la religión ha llevado a la violencia y la falta también como la naturaleza religiosa de los conflictos percibida no es el factor primario que impulsa la violencia para la violencia y el conflicto. Entonces, en cuanto a Palestina, yo diría que no se trata de religión o de diferencias religiosas, sino es que es político y utiliza la religión como instrumento y como categoría que define la base para los sionistas, que son la población judía de Israel, para poder seguir adelante con su agenda política y territorial. No quiero ser facilista diciendo que esto no se trataba de religión, sino de política, pero creo que el conflicto a cabo de la violencia no es entre dos habitantes nativos o indígenas de diferentes religiones que tienen diferencias que han resultado en conflictos, sino que es más bien sobre el nacionalismo, la supremacía blanca como tema político sobre el control de la tierra y los recursos. Básicamente es un conflicto entre un ocupador y un ocupante. Los europeos que vinieron a Palestina a principio finales del siglo XIX, los judíos europeos del centro de Europa y los palestinos, que son los habitantes nativos de la tierra, ya sea musulmanes o cristianos. Cuando digo que es un tema político sobre el control de la tierra y sus recursos, el control de la tierra involucra la disposición de la tierra, sacar a los palestinos de la tierra, limpieza étnica de ellos. Entonces, esto es básicamente un ejemplo del colonialismo y el apartheid, diría yo. Entonces, para darles una historia muy breve y telegráfica para que estemos en la misma página, Palestina histórica fue en el momento de la inmigración judía, a finales de 1800, estaba siendo liderada por el Estado otomano, y la inmigración judía empezó en 1882 y hubo algo que se llamaba la Declaración Belfort en 1917, que era el secretario de Asuntos Exteriores británico prometiendo que Palestina sería el hogar de los judíos y Gran Bretaña tomó control de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, estableció su mandato ahí y después en el 48 el Estado de Israel se creó. Como resultado, más o menos 750,000 palestinos fueron desplazados de sus tierras, de sus hogares, y en ese momento la población de Palestina, árabes, musulmanes, cristianos, eran más o menos 1,000,000, 70-80% vivían allí en ese terreno. En el 67, el West Bank y la Franja de Gaza, que no eran parte del Estado original de Israel, fueron ocupados por Israel, aumentando la crisis de refugiados que sucedió como resultado del 48, y tuvimos un popular a finales de los 80s y 90s que eventualmente llevó en el 93, que lo que pavimentaría el camino hacia una solución pacífica, la creación de dos estados. Eso nunca sucedió y la situación se exacerbó con el aumento de estas tomas de tierra
y obliterando la idea de crear estos dos estados. Entonces, dije que este es un ejemplo de un colonialismo. Esto no es un conflicto religioso. Esto es el sionismo del Estado colonial que practica políticas de apartheid contra los palestinos. También hay palestinos viviendo en Israel que son ciudadanos del Estado. Estas políticas se practican en contra de ellos, al igual que los palestinos viviendo en territorio palestino ocupado, que incluye el West Bank, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén. Entonces, con este colonialismo me refiero a que hay una estructura continua de poder que trae sistemáticamente los habitantes y lo que causa es un genocidio y lo reemplaza con colonialismo alrededor del mundo. Y aquí es más que un tema histórico. En cuanto al apartheid, se refiere a que hay un sistema severo de discriminación institucional. También voy a traer de un reporte de Human Rights Watch que salió en el 2021, que equipara las políticas del Estado israelino en cuanto al apartheid. Diana, te recomendaría hablar un poquito más lento para ayudarle a los intérpretes. I'm sorry. I'm sorry. I'm a little nervous. Perdón, estoy un poco nerviosa. Entonces, déjenme decirles algo del reporte de Human Rights Watch que salió en 2021, recientemente hace unos meses, que equipara las políticas del gobierno israelí que permite la dominancia de uno de los grupos étnicos raciales sobre el otro. Un estado de objetivos del gobierno israelí es que el pueblo judío mantenga el dominio en ese territorio palestino. El Parlamento israelí en 2018 pasó una ley con estado constitucional afirmando a Israel como el estado del pueblo judío, declarando que en este territorio el derecho de autodeterminación es único para el pueblo judío y establece este asentamiento como de valor nacional. Hay que tener en cuenta que de los ciudadanos israelíes, el 20% son palestinos. Esto los saca completamente de la ecuación. Esto aquí las autoridades israelíes han adoptado o mitigado lo que ellos han descrito abiertamente como una amenaza demográfica por parte de los palestinos, y esto incluye limitando la población y el poder político de los palestinos, quitándoles el derecho de votar a los palestinos que no viven dentro de Israel, como pasó desde el 48 hasta el 67, y esto claramente excluye a los palestinos que viven en los territorios ocupados del West Bank, la Franja de Gaza, e incluso los palestinos que viven por dentro del Jerusalén del Este, que ha sido anexado, es parte del Estado de Israel. Ellos no tienen el derecho al voto. Pueden votar en las elecciones municipales, pero no las nacionales. Básicamente los que están familiarizados con esta idea americana de taxación sin representación, esto es lo que tenemos acá. También limita la habilidad de los palestinos a moverse a Israel desde los territorios palestinos ocupados y de cualquier otra parte a Israel o a los territorios. Entonces yo, como palestina que soy, no tengo derecho a regresar al hogar de mis padres. No puedo entrar, pues puedo solamente entrar como ciudadana canadiense, que es lo que soy. Otros pasos se tomaron para asegurar el dominio judío, incluyendo la separación de los palestinos entre West Bank y Gaza, que evita el movimiento de personas y bienes dentro del territorio palestino ocupado, y la judiciación de las áreas, haciendo que las áreas se vuelvan más judías, extrayendo el carácter musulmán, cristiano o árabe de las diferentes áreas, ciudades y pueblos. Diana, quisiera pedirte por favor que fueras redondeando tu idea para terminar. Perdón, pero como estamos un poco pasados de tiempo, voy a tener que pedirte que redondeáramos. So I just want to say the role of, okay, thank you. Gracias. Yo quería decirles que esto es
Obviamente Palestina es un país que tiene fuerte historia, significancia y simbolismo religioso. La centralidad de Palestina para los judíos es igualmente importante como sería también para la fe musulmana. El sionismo emergió en Europa Central y del Este como un movimiento de sobrevivencia nacional para poder asimilar esto en sus hogares como en Europa, para poder evitar la violencia sancionada por el Estado. El sionismo surgió como respuesta a esto, se volvió como una supervivencia nacional con una idea de colonizar a Palestina. Palestina siempre fue un lugar donde los judíos iban, pero con el sionismo se volvió un objeto de crear un Estado secular allí. Entonces, en la palabra de Ilan Pompey, sionismo ha secularizado y nacionalizado el judaísmo. Entonces, desde el principio, el sionismo percibió a Palestina como una tierra sin personas o unas personas sin tierra. No significaba que no sabían que había personas allí, sino que decían estas no eran las personas correctas, estos eran extraños en esta tierra que se supone que había que específicamente o particularmente refiriéndose a los judíos que regresaban. No se puede excluir al sionismo de los movimientos nacionales de los últimos siglos, ni tampoco se puede excluir de esta otra idea del principio del siglo XX. Esta es la idea de lo que nosotros llamamos sionismo cristiano hoy, que muchos políticos europeos poderosos del principio del siglo XX trajeron esta idea de que si un Estado, si los judíos volvían a Palestina, vendría este plan divino y David Lloyd George y el secretario de el Reino Unido trajo estas ideas, la idea de que la religión está metida en las aspiraciones políticas, no solamente los sionistas, los judíos que vienen a Palestina a ocupar la tierra, sino también los países europeos que los apoyaban. Yo quería hablar un poco más sobre el Islam y el rol de Islam en este discurso. Obviamente los derechos de el Islam político, los derechos de Hamas en los 80 que fueron apoyados por Israel como contraparte a los movimientos políticos seculares como el PLO, llevaron a la intensificación del conflicto religioso. Sin embargo, creo firmemente que esto no es un conflicto entre religiones, entre judíos y musulmanes o cristianos. Esto es más un tema político, pero lo hemos mitigado. Claramente terminando esta ocupación, la creación de un Estado verdaderamente secular donde los palestinos tengan iguales derechos, el derecho de retorno de todos los refugiados palestinos y reorganizar el balance de la escala de la justicia. Pido disculpas por ir tan rápido, pero bueno, perdón. Thank you. Muchísimas gracias, Diana. Tenemos una intervención más. Te pido también la mayor brevedad, que sé que es muy costosa y nos da mucha lástima, pero es inevitable para cumplir con los tiempos. Emir, por favor. Hi, good afternoon to you all, or actually it's... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es la tarde donde yo estoy. Lo que yo quería hablar, y infortunadamente este no es el mejor medio para hacerlo, pero lo que yo quería hablar está basado en mi investigación y se enfoca en cómo una clase política, bosnios y serbios, se enfocó en una parte de la identidad. Perdón, tengo que apagar la traducción. Entonces, ¿cómo la clase política de Bosnia y Serbia se enfocó en un elemento de la identidad de Bosnia, el Islam, y lo construyó y creó toda una narrativa en torno a esto que eventualmente llevó al genocidio? Déjenme empezar citando al general que recientemente fue
culpado de genocidio por el anterior Tribunal Criminal Internacional, que hoy en día se conoce como el Mecanismo Residual Internacional para las Cortes. Cuando en los 95 él dijo, y lo cito, aquí estamos el julio 11 del 95, justo antes de un gran festivo, y finalmente ha llegado el tiempo para tomar esta región. Y cuando habla de los turcos de esta región, sabe que no está tratando de turcos en cuanto a la población y los ciudadanos de Turquía. Lo que estamos escuchando aquí es una conceptualización muy racializada, una conceptualización, una idea racialmente reconstruida, una noción de que va hasta probablemente hasta la Edad Media. Y cuando luchábamos contra el Imperio Otomano, y ese era el enemigo de la Europa cristiana. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando los serbios se fueron a destruir Bosnia, la población musulmana creció en un repertorio para poder tener una historia exitosa de violencia masiva como política. Los turcos también, o la idea de los turcos también ocuparon un lugar importante en la imaginación de la clase política serbia, pero también en la imaginación de la clase política europea, aunque esto es menos relevante en este momento. Entonces, el Islam fue el elemento de la identidad bosnia que realmente se prestó más para la reconceptualización y fue utilizado por la élite serbia como el motivo principal en el proceso de la reconstrucción de Bosnia como una amenaza mortal para el Estado serbio que se suponía que tenía que surgir de Yugoslavia. Voy a saltarme toda la teoría que construí, sobre la cual construí toda esta investigación, y voy a volver a principios del siglo XIX y la formación, o principios del siglo XX y la formación del reino de Yugoslavia y la Segunda Guerra Mundial. Los musulmanes se empezaron a ver como una quinta columna étnica. Que tal vez había eslavos que en ese entonces, antes del Imperio Otomano, que ocupó Europa, literalmente se habían vuelto comerciantes del grupo étnico aceptando el Islam y convirtiéndose al Islam. Y como resultado del movimiento nacional de emancipación, para el final de esta guerra, el 62% de la población musulmana sabía que se había salido, han sido removidos de este imperio. Y esto nuevamente fue la marginalización de las comunidades musulmanas durante este retiro de un siglo de este imperio y trae todos estos prejuicios, pero también se volvió una parte muy importante de la autoidentificación para estos cristianos. Un miembro de historiadores serbios decían que los inicios serbios se hicieron en fuerte oposición a la herencia otomana, pero a principios de 1990 mi investigación se enfoca en una institución dentro de todo este grupo de instituciones que fue establecido por el Movimiento Nacional de Serbios y la Asamblea Serbia en Bosnia y cómo reconceptualizó la población musulmana de Bosnia y
nuevamente presentó a sus vecinos como una amenaza mortal y cuya existencia es una amenaza a la existencia serbia per se. Entonces, sin embargo, cuando la crisis de Yugoslavia empezó a principios de los 80s en Kosovo, inmediatamente después de la muerte del director de Yugoslavia, es interesante que las autoridades serbias y de Yugoslavia, por la afiliación religiosa predominante de las personas de Kosovo, inmediatamente buscó este sistema completo de imaginario y nuevamente aquí salió el fundamentalismo y todos los llamados departamentos orientalistas de la Universidad de Belgrade empezaron a trabajar mucho produciendo evidencia del fundamentalismo islámico. Uno de estos todavía vive hoy, el más prominente de esos profesores universitarios hoy todavía está vivo, pero uno se llama el señor Uvjestich y yo voy a citar lo que él dijo a finales de los 80s sobre los musulmanes en Yugoslavia y lo cito aquí. Decía que el Islam aceptaba a los conquistadores como sus hermanos y los otros como propios. Eso significa que sus manos también tienen la sangre de sus ancestros, la población no musulmana antigua Bosnia. Así que vemos a personas en academia también trabajando para estigmatizar y volver en chivos expiatorios y reconstruir lo que significaba ser musulmán hasta ese punto en la antigua Yugoslavia y, por supuesto, en Bosnia y Herzegovina también. Una de las frases favoritas para la prensa serbia en ese momento fue con esta noción de la transferencia verde, que es una teoría de conspiración del Estado musulmán de Indonesia a Bosnia y Herzegovina. Todo esto estaba ocurriendo dentro o con un fondo de esta idea de que los serbios actuaban como de parte de una civilización y de la cristiandad, como los bienaventurados de esta civilización europea, que tal como debería ser. En el 92, Vankarović, que era el líder del Estado bosnio y serbio, y sí quisiera darles como un pie de página en este sentido. En el 91 había negociaciones en La Haya, auspiciada por lo que se llamaba la Comisión Europea en su momento. Y ese liderazgo pensaba en hacerse del lado de Bosnia, Macedonia y demás en cuanto a cómo proceder con la disolución de la Yugoslavia. Y se emitió una carta que fue adoptada por la Asamblea Bosnia que decía lo siguiente. Es una cita. El objetivo de Catholic Islamic International es de sacar a los ortodoxos eslavos del Mediterráneo y bla, bla, bla. Pero si ven cuánto la religión de hecho tuvo un papel, si ven lo fuerte que fue el papel de la religión en este proyecto nacionalista serbio, se presentó a su propio público, a los serbios ordinarios como también al resto del mundo.
Y esto Emir, lo vemos ocurriendo, lo vemos, ¿sí? Emir, si me permites, si nos está agotando el I'm tiempo, sorry, quisiera I'm pedirte sorry. por favor que fueras redondeando So tu you want cierre. me to? Okay. All right. All right. All right. No, no ha I'll be terminado, te Entendí, quedan entendí. unos Claro que 3, sí. 4 minutos, no hay problema, pero por favor que cool. vayas cerrando tu idea. All right. Cool. Okay. So Bien, chévere, está bien. Entonces, es decir, la idea esta de lo que quería decir es que la religión, como lo digo, es un instrumento muy peligroso, especialmente en manos de una clase cínica política que está centrada en la destrucción, en este caso en particular, la destrucción de otro grupo. Ahora, si miramos la historia de Bosnia y la historia de la antigua Yugoslavia y la historia de los países balcanos, encontramos que los periodos de paz, es decir, hay una tradición de diferentes miembros de diferentes religiones que conviven y hacen negocios entre sí. Hay toda una historia multirreligiosa que es mucho más fuerte que cualquier otro periodo de conflicto. Pero cuando tenemos un Estado débil, cuando tenemos una clase política cínica y cuando hay diferencias obvias culturales y religiosas por explotar, el genocidio es algo que se torna, es decir, el prospecto del genocidio, digámoslo mejor así, ya se ve en el horizonte después. Me detengo aquí y ojalá tengamos preguntas más adelante.